Buenos días, jóvenes. El tema de hoy, vamos a ver el tema de lo que es los productos notables. Bueno, ustedes tienen que saber que los productos notables son los que se pueden resolver por simple inspección, es decir, aplicando una región sin necesidad de efectuar operaciones, o sea, memorizándolos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros en los productos notables vamos a ver una diversidad de fórmulas, ¿verdad? De lo que son los productos notables. Por lo menos son entre 7 a 8 fórmulas de productos notables. Pues la clase de hoy vamos a ver lo que es la fórmula 1 de los productos notables. La fórmula número 1 se llama el cuadrado de la suma de un binomio. La palabra binomio significa que hay dos cantidades. Entonces, a veces a la fórmula, o sea, a la primera fórmula, en vez de llamarla el cuadrado de la suma de un binomio, también se le puede llamar el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Qué significa esto? Me dicen que es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble del producto. Recuerden ustedes que la palabra producto significa multiplicación de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda, que aquí lo hablamos, ¿verdad?, en un lenguaje verbal, pero aquí ya lo estamos colocando en un lenguaje simbólico. ¿Bien? Este 2 significa el cuadrado, este símbolo más, de la suma de un binomio, que es semejante también en decir el cuadrado de la suma de dos cantidades, que estamos hablando del valor de A y el valor de B. El valor de A se representa por ser el valor de la primera cantidad y el valor de B se representa por el valor de la segunda cantidad. Entonces, ¿cómo se lee esto? El cuadrado de la primera cantidad, miren que aquí está, más, aquí está, el doble. El 2 significa el doble del producto. Recuerden que la palabra producto significa multiplicación. De la primera cantidad por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. Esto es, recuerden que esto está en lenguaje algebraico o lenguaje simbólico. Y aquí está un lenguaje verbal. Entonces, pero ustedes tienen que saber que todas fórmulas tienen su origen. Y entonces aquí me habla que geométricamente, cuando me habla de geométricamente, me está hablando de una figura. Y esto me dice que es igual a calcular ¿quién? Las áreas de una región cuadrada cuyos lados miden A más B. Entonces, ¿qué significa? Que esta figura que tenemos aquí grande es un cuadrado, miren, y cada lado del cuadrado equivale al término de A más el término de B. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en el video pasado, cuando nosotros vimos el tema de multiplicación de polinomios y dimos un ejercicio que aparecía calcular el área del cuadrado? Entonces acuérdense que el área del cuadrado era igual a la longitud elevada al cuadrado. ¿Y cuál es la longitud? A más B. Entonces, aquí se calculó A más B elevado al cuadrado porque estamos hablando del área. Pero, si ustedes se fijan, adentro de este cuadrado hay 4 regiones más. Se fijan que son cuadriláteros. Entonces, fíjense bien. Si yo a esta figura que está aquí, que estoy punteando, asimilo que es un cuadrado, si lo asimilamos así, yo diría que A elevado al cuadrado es el área, o multiplicaría A por A.
Porque recuerden que la fórmula para encontrar área de un rectángulo se multiplica la base por la altura. Entonces multiplica A por B a B. ¿Sí? A por B a B. Y B por B, B al cuadrado. Entonces, esta fórmula geométricamente sale de la suma de las 4 regiones que se encuentran en la región grande del cuadrado. ¿Sí? Entonces se coloca A al cuadrado más AB más AB más B al cuadrado. Y recuerden que estos son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Y aquí hay un 1 y 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces, esta fórmula geométricamente nace prácticamente de la suma de 4 regiones de un cuadrado. ¿Sí? Y aquí tenemos la fórmula que se llama el cuadrado de la suma de dos cantidades. Es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble del producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Utilizando la fórmula anterior, se calculan los siguientes productos. Entonces, esta es la fórmula, miren, anterior. No necesariamente siempre va a ir A y B. Recuerde que A y B puede ser cualquier número, cualquier letra. En este caso, la primera cantidad es X, la segunda cantidad es 6. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que la primera cantidad, en este caso, que es X, lo eleve al cuadrado. Después, ¿qué sigue? El símbolo más, miren. Más. Después, ¿qué sigue? 2, se coloca el 2. Y acuérdense que aquí, entre el 2, la A y la B, no hay ningún signo que los separe. Y si no hay un signo que los separe, significa que es una multiplicación. Entonces, por esa razón, se coloca aquí adentro de paréntesis. Que aquí me dice la primera cantidad, que es X, por la segunda cantidad, que es 6, más el cuadrado de la segunda cantidad. Recuerden que toda operación matemática, primero se tienen que resolver las potencias y las multiplicaciones, ¿verdad? La que encuentre primero, entre el lado izquierdo a derecho. Entonces, x al cuadrado es x al cuadrado. Esta es una multiplicación. 2 por x, 2x, y 2x por 6, 12x. Y 6 al cuadrado es 36. Esta de aquí sería la respuesta. Igual aquí, m es el primer término y 3 es el segundo término. Entonces, ¿cómo se coloca? El primer término elevado al cuadrado más el doble del producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Que me va a quedar 2m por 3, 6m, y 3 al cuadrado, 9. Y aquí, una de las preguntas que me hacían bastante, a esto, recuerden que en la multiplicación de polinomios, nosotros lo hacíamos en una forma distributiva, ¿verdad? Pero aquí ya no es necesario estar utilizando la propiedad distributiva si ya estamos conociendo lo que son los productos notables. Entonces, si ustedes se fijan que lo que está dentro del paréntesis es lo mismo, a esto se le llama un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque se está multiplicando dos veces lo mismo. Pues se coloca al cuadrado a más 4. Porque recuerden que si se multiplica dos veces, yo lo puedo elevar al cuadrado a la potencia. Entonces recuerden que el primer término se eleva al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya sabemos que esta al cuadrado se copia y 2 por A, 2A, y 2A por 4, 8A. ¿Sí? Y colocamos 4 al cuadrado, 16. Otro famoso ejercicio, ¿verdad? Que ustedes me habían dicho era desarrollar el cuadrado de la suma. Miren. Desarrollar el cuadrado de la suma. Y después reduce términos semejantes. Este es el ejercicio. Este es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Miren, aparece 1, 2. Entonces recuerden que X es el primer término y 3 es el segundo.
Entonces coloca x al cuadrado más el doble del producto del primer término, que es x, por el segundo, que es 3, más el cuadrado del segundo. Este menos afecta. Si aquí fuera más, si aquí estuviera el símbolo más, no afecta a ningún signo el que se encuentra dentro de este cuadrado. Entonces, si aquí estuviera un más, no es necesario que aquí yo coloque paréntesis, porque el signo positivo no afecta a los signos, el único que afecta es el negativo. Entonces, por esa razón, coloqué el símbolo negativo y coloqué adentro de un paréntesis el desarrollo de esta fórmula. Entonces, el primer término elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y este 2x más 3 solamente lo copio, porque este símbolo negativo solamente afecta al x al cuadrado de x más 1. Ahora recuerde que se resuelve la potencia o la multiplicación, la que se encuentre primero del lado izquierdo a derecho. 2x por 3, 6x, 3 al cuadrado 9. El menos se copia y es 2 por x, 2x por 1, 2x, y 1 al cuadrado 1. Y 2x más 3. ¿Cómo quito este paréntesis? Pues asociando los signos. Menos por más, menos, menos por más, menos, y menos por más, menos. ¿Sí? Y estos que están aquí los copio. Aquí voy a reducir términos semejantes, pero recuerden que va a ser en forma descendente, como lo explicamos en los videos anteriores. Entonces, miren, x al cuadrado menos x al cuadrado. Se va a asociar x, 6x con negativo 2x, positivo 2x. Y 9 menos 1 más 3, los que no tienen variable. Recuerden que aquí hay un 1 y 1 menos 1, 0, se tacha. Yo puedo tachar, si ustedes se fijan, negativo 2x más 2x. Si las tacho estas, me va a dar 0, entonces solamente me queda 6x. O ustedes pueden decir 6x menos 2x, 4x. Y 4x más 2x, 6x. 9 menos 1, ya vemos que es 8. Y 8 más 3, 11. Y esto queda así. No me vayan a sumar esto porque no se puede sumar, porque no son términos semejantes. Porque este de aquí tiene parte literal, o sea, variable, y este de aquí no. Entonces ahí queda. Esto prácticamente fue lo que nosotros estuvimos explicando en la primera clase, ¿verdad? Bien, la primera fórmula que se llama el producto de la suma de un binomio. Yo les aconsejo realmente que prácticamente los productos notables, vuelvo y repito, son como 7 o 8 formas, ¿no? No recuerdo muy bien ahorita. Y ese tema se ubica en la página 85 del libro, donde ustedes elaborarían las actividades que aparecen ahí también. Jóvenes, espero que me hayan entendido, ¿verdad? El día de hoy fue la explicación de la primera fórmula de lo que son los productos no notables. Pasen buen día.